Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra charla de hoy con el tema yoga y prosperidad. Y nos tomamos un tiempo para crear un estado de conciencia favorable. Me permito tranquilizar el cuerpo. Confirmo que cada parte del cuerpo esté tranquila, como en reposo, como en descanso. Chequeo la posición del cuerpo, que sea una que ayude a ese sentimiento de descanso, de bienestar. Respiro con atención y con naturalidad. Y me decido a ir con viaje hacia la interior, encontrarme conmigo mismo, encontrarme con el ser que soy, con la entidad espiritual pura, un ser de luz, habita en mi interior. Y ese ser de luz es rico en virtudes. En mi interior hay una cantera de virtudes disponibles, siempre a mano, a la distancia de un pensamiento determinado. Y hoy, en este momento de introspección, en este momento de estar con mi propio ser, lo dedico a disfrutar, a reconocer, a apreciar mis recursos internos. Esa fuente inagotable de recursos donde hay cualquier virtud que se requiera, donde está la paz, el amor, la felicidad, la libertad, la sabiduría, la bondad. Soy una fuente inagotable de recursos espirituales. Y esos recursos los puedo emerger, los puedo utilizar solamente con la convicción de que están ahí. El único esfuerzo es un pensamiento determinado, un intelecto convencido acerca de quién soy. Hoy me permito disfrutar la riqueza interior que poseo, mis virtudes divinas, mis valores
mi fuerza interior, que están siempre disponibles para mí y en cantidades para donar, cada uno de forma abundante, y cada recurso interior, cuanto más lo uso, más se multiplica, más brilla, más florece. ¡Qué fortuna, mis recursos interiores! Gracias. Bien, que les haya ido bien con su relajación. Vamos a nuestro tema de hoy: yoga y prosperidad. Y vamos a aclarar estos términos que forman nuestro tema de hoy: yoga, prosperidad. Y vamos a invertir el orden. Vamos a ver prosperidad primero. Y vamos a ponernos de acuerdo cuando estamos hablando de prosperidad, de qué estamos hablando. Y definitivamente prosperidad ha de estar relacionado con bienestar, con felicidad. Entonces, cualquier manera en que definamos la prosperidad nos debe llevar a solo felicidad, solo bienestar. No puede ser como una prosperidad que nos cree problemas, dificultades. Entonces, ¿cuál es esa prosperidad que está en armonía siempre con la felicidad y con el bienestar? Y esa prosperidad es un estado de conciencia, y es muy importante tener claro de qué prosperidad es que estamos hablando. Esa prosperidad es cómo me percibo, cómo me siento. Y sin una educación espiritual crecemos, e incluso con una educación espiritual no apropiada, crecemos con la idea de si la palabra prosperidad viene a nuestra mente, entonces muchas cosas: casas lindas, muchos carros, relojes, cadenas, anillos, zapatos. Y esa idea de la prosperidad vinculada a recursos materiales. Y de esa prosperidad no es que estamos hablando, porque el tener acceso, poseer recursos materiales necesariamente no implica bienestar. No podemos decir que haya una relación directamente proporcional entre el estado y la calidad de la felicidad con la cantidad de bienes que se posea, de recursos materiales a los cuales se accede. Por tanto, cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de bienestar interior. Y está conectado un poco con el tema de salud. Es como esa salud de la mente, del cuerpo e incluso de las relaciones mental, física y social. Y la prosperidad es ese sentimiento de plenitud, ese sentimiento de estar lleno, de estar completo. En nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, en nuestra socialización, hemos acumulado mucho en el sentido de la prosperidad como el acceso a bienes materiales.
y me viene a la mente una película muy vieja de los años 50. Yo no la vi con el estreno, sino en festivales de cine, de festivales de cine. Esa película se llama Violinista sobre el tejado. Es la película de una canción que las personas de determinada edad han escuchado, que es Si yo fuera rico. Y cuando vi esa película, una película muy linda, es un musical, no sé si aparece, pero vale, bueno, ya es un tema histórico, es un tema de los judíos en una ciudad que se llama Anateca, no sé si era una ciudad, no sé dónde era la ciudad, pero eran unos judíos, una familia judía, y un hombre muy trabajador que quería mucho a su familia, con 3 hijas. Y un día que él fue al culto que hacen los judíos, no recuerdo cómo le llaman, y el rabino en la clase, en el mensaje del día, habló sobre la riqueza material. Y entonces era para convencer a los feligreses de que en realidad la riqueza es un castigo, que la riqueza no es algo que se debe aspirar, todo el riesgo que hay de cómo distancia, era el mensaje que él daba, cómo distancia a la gente, cómo pueda distanciarlo de Dios la riqueza. Entonces la conclusión era que en realidad la riqueza era un castigo. Y entonces el personaje central de la película, cuando sale del culto, de la ceremonia, y va de regreso a su casa, entonces él le pide a Dios en un momento del camino: Dios, si la riqueza es castigo, castígame aunque sea un chin así. Entonces, esa es como una muestra de cómo creemos que la riqueza material nos va a dar felicidad, pero en los casos de las personas que ya la tienen se confirma que no hay, que no garantiza felicidad, que no garantiza bienestar, pero hay ese sentimiento que se ha creado en la humanidad y que crece, y que, bueno, la cultura capitalista también, que necesita del consumo para crecer, lo motiva, lo impulsa, lo promueve. Y también hay un chiste, a ver cómo sale, de dos amigas que están hablando, y una de ellas quiere convencer a su otra amiga que la riqueza no tiene que ver con la felicidad, y le da mucha explicación: mira, tal persona que es muy sencilla y cuán feliz es, y que tiene ella, y tal persona con tanto que tiene y mira cómo vive. Y entonces ella, la otra amiga, le dice: es verdad, tú tienes razón, la riqueza no da felicidad, pero oye, qué bien que la imita. Entonces, nosotros hemos crecido muy con la idea de, al hablar de prosperidad, pensar en riqueza material, en pertenencias. Y en la medida que nos informamos cómo viven las personas que han acumulado más riquezas, nos damos cuenta que no hay relación entre riqueza y felicidad. Entonces, prosperidad no tiene que ver con cuánto se tiene o no se tiene, sino cuán feliz se es, qué tan fluida es tu vida, cuánto bienestar tú sientes internamente, cuánto bienestar puede compartir, cuánta plenitud se puede experimentar. Entonces, esa es la prosperidad que está conectada con el yoga. Entonces, habiendo aclarado de qué prosperidad estamos hablando, de ese estado de conciencia que es independiente de la cantidad y la diversidad de recursos
materiales, temporales a los cuales se accede. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de yoga. ¿Qué es yoga? El yoga es una tradición ancestral propia de la India. Es una característica un atributo de la cultura hindú que a partir de determinado momento se comenzó a difundir por todo Occidente y el resto de Oriente también. Entonces hoy es indiscutible de que el yoga es digamos, un regalo de la India para el mundo, algo que es propio de la India. Y a propósito, en estos días me encontré en una búsqueda de información con estudios que había mandado a hacer la BBC de Londres para buscar en algunas prácticas de otros países de Europa conexión con el yoga, como si alguna pictografía o historias o elementos de cultura ancestral de algunos países de Europa tenían conexión con el yoga y no se pudo demostrar. O sea, algo importante de la característica del yoga que es una cultura ancestral de la India y que en este momento ya es como un regalo de la India para el mundo. Y la palabra yoga tiene un significado muy simple, muy sencillo. Yoga viene de una palabra en sánscrito que significa unión o yunta. Es como en muchas culturas están las yuntas para unir bueyes, esa herramienta, que en algunas culturas hablar de yunta es hablar como de peso o de cárcel o de cárcel, de atadura. Sin embargo, en la cultura hindú, esta yunta, esta herramienta no tiene el sentido de atadura o de cárcel, tiene el sentido es de unión. Entonces, yoga quiere decir unión, se traduce siempre como unión y a veces también se le agrega el término recuerdo. Recuerdo de la esencia, recuerdo del origen. Cuando se habla del ser humano hay la idea que hay un origen puro, perfecto, que conecta y las huellas de ese origen están y se queda como nuestra esencia. Entonces el recuerdo de ese origen, como es también, cuando se habla de yoga como recuerdo, es de eso que está hablando. Y entonces el yoga propone la unión, y la unión a diferentes niveles. En primer lugar, la unión del ser humano consigo mismo, del ser humano internamente. Y yo les invito que a responderse esta pregunta a cada uno. Hoy día, ¿hay mucho equilibrio interior, mucha armonía interior? ¿Eso es lo que prevalece en los seres humanos? ¿O por el contrario, puede pasar que estemos pensando algo que no es lo que quisiéramos pensar? ¿O pudiera pasar que decimos algo que nos parece bueno, cuando nos toca actuar sobre eso, actuamos diferente? Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero siento que hoy día no hay mucha unidad interior en los seres humanos. Eso no es una tendencia que es lo que más se exhibe. No quiero decir que no lo haya de manera significativa, pero no es la tendencia mayoritaria de que las personas sean una en pensamiento, palabras y acciones. Que si sumáramos, que pudiéramos hacer una ecuación de que
P más A igual a 1. O sea, pensamiento, palabra y acciones sean lo mismo. Al contrario, podemos encontrar que cada uno va por un lado diferente y que incluso el pensamiento no es armónico, que ni siquiera el pensamiento solo sume 1, que las palabras no sean coherentes, que ni siquiera la palabra sola sumen 1. Y lo mismo con las acciones. Entonces, unidad interior, equilibrio interior, no es algo logrado para la humanidad en este momento. Entonces el yoga comienza con la base del yoga es la unión del ser consigo mismo, ese ser integrado, estar contento con nosotros mismos. Y el yoga va más allá. El yoga lleva esa unión a las relaciones. Entonces es unión, es armonía y es equilibrio en las relaciones con otras personas, con otros seres. Que haya fluidez, que ambas partes estén contentos, eso es lo que es relaciones armoniosas. Entonces yoga tiene esa segunda dimensión de unión con otros seres, con otras almas, con las demás personas con que interactuamos. Yoga es también la unión con el Ser Supremo, sea cual sea la visión de un ser humano. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las cosmovisiones de la persona, hay alguna idea de un absoluto, de algo perfecto, y que en la mayoría de culturas y de personas se le llama Dios, pero puede tener otro nombre también, la perfección puede ser. Entonces, siempre hay esa idea de ese absoluto, y ese absoluto como que hacia donde debemos tender, lo que nos traza el norte, lo que nos da el modelo, a quien nos quisiéramos parecer, quien es guía. Entonces, estar alineado, estar unido con ese Ser Supremo, que no es más que vivir de acuerdo a los preceptos o las sugerencias, como lo llamemos, que emanan de ese Ser Supremo. Ese es el tercer nivel de unión que implica el yoga. Y todavía un cuarto nivel de unión es con la naturaleza. Para los seres humanos, la naturaleza es fuente de recursos. No puede haber ser humano si no hay naturaleza, entonces es como necesaria, es un complemento necesario. Y estar en armonía con la naturaleza, que la naturaleza esté contenta con el ser humano y que el ser humano esté contento con la naturaleza. Y es claro que las situaciones que vivimos, los fenómenos atmosféricos, las situaciones que hay con los recursos naturales, con los elementos, cada vez con más frecuencia nos informamos que en alguna parte del mundo ha pasado alguna situación de que se revelan los elementos, y es porque no están contentos los elementos con cómo lo estamos tratando los seres humanos. Entonces ahí también se rompió la armonía. Entonces, una vez que el ser humano rompe la armonía consigo mismo, también la rompe con los demás, la rompe con Dios y la rompe con la naturaleza. Y el yoga es esa propuesta de unión, de volver a unirnos con todas esas rupturas que hemos hecho. Y como es una, digamos, el yoga no es una escuela que alguien decretó, que alguien creó. El yoga es una práctica cultural, es propio de un pueblo, entonces es diverso, es diverso como la vida. Y hay muchas formas de yoga, hay muchos tipos de yoga y muchos tipos de clasificaciones. Entonces, hay quienes su práctica del yoga la realizan es a través de meditaciones. Algunos lo realizan a través de canciones.
algunos lo realizan respirando. Entonces no estoy comunicando con esto clasificaciones del yoga, sino quiero que pongamos en nuestra mente que hay muchas formas de practicar yoga. Aquí en Occidente es muy como las formas de yoga, la práctica de yoga que más se han popularizado son la meditación, el hatha yoga más que todo, respiración. Y bueno, hay muchas formas de yoga. Ahora, todas de alguna forma buscan esa armonía, esa unión en diferentes dimensiones. Y según sea el objetivo, según sea la práctica del yoga, se va a enfocar más quizá en la relación con uno mismo, esa unión de mente-cuerpo, o en la unión con Dios o en la unión con la naturaleza. Entonces todos cada uno puede ser que se focalice en más un aspecto que otro. Alguna escuela, alguna práctica pueden ser más integrales, pero todas van a tener un denominador común que es unión. Y a través de esa unión, armonía, equilibrio. Entonces, imagínense una familia, un ambiente laboral, una comunidad, un país, un mundo en armonía, un mundo en equilibrio. Entonces, el yoga nos lleva a plantearnos esa unidad con nosotros mismos. Y una pregunta. sí, vamos a oír una pregunta. Francisco Peña pregunta: si abrazo a un árbol, ¿estoy practicando yoga? Bien, la acción en sí mismo de abrazar un árbol no es yoga, sino la conciencia con que se abraza el árbol. El yoga es fundamentalmente la conciencia que creamos, porque yo puedo estar abrazando el árbol con una intención de sentir la naturaleza, de amar la naturaleza, y eso va a ser un hecho trascendente. Pero yo puedo estar abrazando el árbol porque me voy a caer. O no sé, entonces el practicar yoga puede involucrar abrazar un árbol. Hay personas que dicen, eso a mí no me dice nada. Sin embargo, no nos toca juzgar. El yoga, el yoga es unión también con otras personas. Juzgar no es unidad, no nos mueve a la unidad. Entonces, creo que es bueno ser incluyente y pienso que sí, abrazar un árbol puede ser un acto de yoga, puede crear una conciencia yoguística, podríamos decir. Puede ser una forma de crear amor con la naturaleza. Claro, si yo vuelvo eso un ritual que no tiene un impacto en mi vida, que no me lleva a revisar mis patrones de consumo, si mis patrones de consumo están afectando la naturaleza, eso es un puro ritual. Pero cuando implica una transformación de la conciencia, entonces yo pienso que sí, que puede haber yoga en abrazar un árbol. Pero no, del mismo modo, porque se abraza un árbol no es que hay yoga. Entonces, esa es la opinión que tengo sobre esto. Bien, entonces, si repasamos cómo esas diferentes formas de unión, ¿qué pasa con una persona que está contenta consigo misma? Contenta con Dios, contenta con los demás, contenta con la naturaleza, está en equilibrio, está en armonía. Y es una persona que se va a sentir completa, se va a sentir llena.
y ese es un sentimiento de tengo lo que necesito. El sentimiento de carencia, de no tengo, me falta, no tiene nada que ver con plenitud, con bienestar, con estar satisfecho con uno, con Dios, con los demás. Entonces, esa unión que vamos creciendo en la práctica de cualquier tipo de yoga que asumamos con seriedad, con rigor, que llevemos cualquiera de las líneas de unión del yoga que trabajemos, nos va a llevar a las demás dimensiones de nuestra vida. Entonces vamos a ir creciendo. No se trata tampoco de crear una imagen aquí de que ya el que practica algún tipo de yoga es un ser perfecto y no va a tener una dificultad, una limitación, un comportamiento que pueda mejorar. Sin embargo, ha de notarse el crecimiento en el bienestar propio y en el bienestar que se genera alrededor, y yo lo llamo de estar contento con uno mismo, tú estar contento con los demás y que los demás estén contentos contigo. Entonces, ¿qué mayor prosperidad que esa? ¿Qué mayor riqueza que uno sentir plenitud, experimentar plenitud? Entonces, si ya lo que quiero orientar en esta segunda parte de la conversación, a algunos puntos a los cuales darle importancia en nuestra vida para fortalecer ese sentido de prosperidad, de estar lleno, de estar completo, de plenitud, de no necesitar nada. Porque un estado como ese, un estado de bienestar y un estado de estar lleno y estar dando. En un mundo que constantemente vemos muchos informes de carencia de paz, de carencia de amor, sobre todo esto, de carencia de paz y de amor, y también de carencias materiales. Y aunque se dedica mucho más espacio, más tiempo a analizar las carencias materiales, esas carencias materiales nunca se van a llenar si no abordamos las carencias espirituales. Entonces, sentirse pleno, completo, sentirse próspera, incluso sentirse una persona afortunada constantemente, poder como cantar internamente con la canción de mi bienestar, de mi fortuna. Eso es vivir en armonía con uno mismo y vivir en armonía con los demás. Y para crear ese estado de prosperidad constante, que podemos tomar, que está siempre muy conectado con las prácticas y los preceptos o conceptos que están alrededor del yoga. Y voy a hablar de 5 puntos. Un punto es el binomio dar-tomar, de la gratitud, de disfrutar la prosperidad de otras personas, de desapego y de sentirse merecedor. Entonces, la invitación es en nuestro día a día a prestar atención a estos puntos. Y vamos a conversar sobre cada uno de ellos, pero también le invitamos a que si usted quiere compartir su idea de qué usted cree que que ayuda al ser humano a vivir en ese estado de plenitud, en ese estado de bienestar, a ese sentir prosperidad, para disfrutar más la vida, para ser feliz. La felicidad es la virtud que te conecta con logros, sentir logros.
Y sentir logro es sentirte lleno, sentir que lo tengo todo. Entonces, de estar, felicidad y prosperidad están muy, muy unidos. Entonces, ese estado de prosperidad y felicidad. Si usted tiene una recomendación, una sugerencia, compártala y la escriba, la escribe y la compartimos. Bien, entonces, de los puntos que le propongo, el primero es el binomio dar-tomar. Vivimos en un intercambio constante de energía. Constantemente estamos dando y estamos tomando. Un ser humano toma de la naturaleza para poder sobrevivir, sostenerse, toma oxígeno del ambiente, toma nutrientes del ambiente, y el ser humano también da al ambiente porque tiene una acción y tiene una relación con ese ambiente. Así, en una familia damos y tomamos. En una relación laboral damos y tomamos. Entonces, es como que no podemos escapar de ese dar y tomar. Y ya que estamos en eso, mejor vamos a hacernos conscientes de que constantemente estamos dando o tomando. Y en ese dar y tomar, tener el propósito de dar lo más que pueda y tomar lo menos que pueda. Eso es lo que va a poder crear un equilibrio en la humanidad. El sentimiento de dar, potenciarlo. Buscar cada día formas nuevas de dar. Y buscar cada día formas nuevas de tomar menos. Espiritual y materialmente. En todo lo que usted pueda hacer autosuficiente, sea autosuficiente. Y en todo lo que usted pueda dar a otras personas, dé. Y para ser un donador constante, no necesitamos tener los bolsillos llenos de dinero ni almacenes llenos de muchas cosas. Porque no es recursos materiales que van a hacer los cambios que el mundo necesita hoy. Ni necesitamos tener muchas cosas materiales acumuladas ni dinero, ni tampoco necesitamos que personas estén en situaciones de carencia. No, dar es el sentimiento de que cualquier persona que se encuentre conmigo, algo lleve. Y puedo dar siempre por lo menos una sonrisa. Y algo que también siempre puedo dar, incluso más, que hay un momento que quizá la sonrisa no sea digamos, por la situación que sea, no sea lo que aplica, pero algo que sí no hay ninguna circunstancia en la cual no sea bueno, es tener una visión elevada de la otra persona. Una visión elevada, pura, sincera, me va a llevar siempre a la dimensión espiritual. ¿Quién tú eres? Un alma, una entidad espiritual, un ser de luz, conectado con la energía suprema, conectada con Dios, un ser virtuoso. Entonces, una visión elevada de los demás, y mayor es la donación si las personas con que me encuentro en ese momento no están dando una
no están mostrando su versión elevada. Yo poder reconocer con convicción, no como un discurso de boca hacia afuera o con un pensamiento que es como una estrategia, un pensamiento vacío, sino como un sentimiento real de que eres un ser espiritual, que eres valioso, que pertenecemos al mismo mundo, que estamos unidos. Sentir unión con cada alma que me encuentro y entonces sentirlo como mi hermano. Y para un hermano uno quiere dar lo mejor de mí para contribuir con lo mejor de ti. Entonces, en las relaciones, que la primera invitación revise qué tanto en sus dinámicas usted está esperando recibir o usted está tomando la iniciativa de dar. Y algo que me contó una hermana esta mañana, muy bonito, que está haciendo la práctica de por lo menos a 2 personas en el día expresarle gratitud o un reconocimiento de algo que haya recibido de ella, y si están físicamente cerca, escribir algo bonito y entregárselo. Entonces, una forma grandiosa de dar y que va a tener mucho impacto. Cuanto más cerca, más sea con la gente de cerca, mucho más. Bueno, y ya tenemos todos los medios de comunicación para enviarlo, pero que le llegue a alguna persona una donación de mi parte, una donación de un reconocimiento. Entonces vamos a revisar nuestro dar y tomar en cada día y vamos a multiplicar el dar y vamos a necesitar tomar lo menos posible. Claro, cuando recibamos con el segundo elemento, con gratitud. La prosperidad también está muy conectada con la gratitud. La gratitud no es una palabra que yo digo, no es decir gracias, que está muy bien. Por educación nos toca expresar las gracias de palabra. Ahora, la gratitud espiritual es un sentimiento que no se describe, se siente. Y uno lo atrae agradeciendo con palabras y tratando de ser sincero en esa gratitud. Entonces hay ejercicios que podemos hacer un día a la semana, escribir de qué puedo estar agradecida en mi vida en general, de qué yo puedo decir que estoy agradecida, y puedo elegir aspectos de mi familia, de la pareja, de una familia en particular, de un hermano, una prima, de personas en específico. ¿De qué puedo estar agradecida en general? También puedo tomar aspectos específicos de la carrera que elegí, del lugar donde vivo. Entonces, poner la mente en crear gratitud. Y más que lo practiquemos, más se va a volver un sentimiento que en cualquier momento nos va a inundar, nos va a llenar. Y podemos hacer que con más frecuencia eso pase en nuestras vidas, que sin que tenga que haber ningún evento específico, podamos sentir esa gratitud, esa abundancia, esa prosperidad que nos envuelve. Y entonces, ¿cómo generamos ese sentimiento? Agradeciendo, creando esa conciencia y también expresándolo a las personas cuando sea prudente, expresarle nuestra gratitud. Entonces, esa gratitud crea unión, esa gratitud es yoga, porque esa gratitud nos hace sentir unido, nos hace sentir en armonía y en equilibrio con esa situación, esa persona, ese colectivo al cual le estamos agradeciendo, esa naturaleza que nos da esa belleza, ese mar, esas flores,
esos paisajes. Entonces, podemos experimentar esa gratitud hacia nosotros mismos, hacia Dios, hacia otras personas y hacia la naturaleza. Y eso es la dimensión de unión con el yoga. Y algo que también va a aumentar nuestra prosperidad y es parte de estar unido con las demás personas es disfrutar la prosperidad de otras personas. Educar nuestra mente para que al ponerse en contacto con los beneficios, las bendiciones que otras personas reciben, eso también sea como una bendición para nosotros. Así nos protegemos de sentimientos negativos. Entonces, y eso es una forma de fortalecer mi unión con otras personas, disfrutar la prosperidad de otros. Un cuarto punto que va a fortalecer el sentimiento de prosperidad es el desapego. Nosotros hablamos en Brahma Kumaris de ser amorosamente desapegado. Y para que podamos tener ese sentimiento de plenitud, de estar siempre llenos, independientemente de cuál sea la situación externa, el desapego es fundamental. Y el desapego es el sentimiento de qué bueno que está, de apreciar. El desapego implica apreciar significativamente las personas y las cosas en lo que realmente son, independiente de mi deseo o de mi necesidad. Entonces, tanto las cosas materiales, ver para qué son, para cumplir una función, para que se usen para esto cuando están, pero no son una extensión de mí. Si no están, yo puedo estar bien. Entonces, no puedo experimentar prosperidad si me apego a algo pasajero, a algo externo, a una relación incluso, a sentir que si una persona no está físicamente, entonces voy a sufrir. ¿Qué es lo que me lleva a ese sufrimiento? El que no estoy viendo a la persona lo que ella es y entendiéndola en su dinámica, sino que la estoy viendo a través de mi necesidad, de lo que yo quiero. Si no hay apego, no hay sufrimiento en ninguna relación. Se pueden entender las situaciones, apoyar, cooperar, pero no sufrimiento. Y lo mismo con lo material. Entonces, el apego nos separa, el apego no nos une, porque el apego me lleva, como ya les he dicho, a ver las situaciones, los procesos, las cosas materiales, a la persona, no en su esencia. Me desconecta de lo que son las personas, de lo que son las situaciones, me desconecta de la esencia y me apega, me une, me vincula a algo no real, crea un vínculo o una unión irreal con algo que no existe. Estoy viendo a los demás a través de una imagen que yo he creado para cumplir mis deseos limitados. Entonces, vamos a hacernos conscientes de a qué estoy apegado y todas las cosas que me causan angustia, intranquilidad, miedos, preocupaciones, iras, ya sean iras sutiles o iras gruesas. Esa ira gruesa, eso estallar en pleitos, en quejas y más allá incluso,
o una ira sutil que es un disgusto, una molestia que a veces no se expresa. Entonces, en todas las relaciones que hay alguna forma de pesar, vamos a darnos cuenta que esa relación hay que reorientarla, hay que purificarla, porque es el apego que lo crea. Y entonces cuando estamos apegados, como a lo que nos apegamos es irreal, nunca vamos a tener logro y nunca se tendrá la experiencia de prosperidad, ni nunca habrá un sentimiento de unión, porque creamos algo ficticio y eso nos separa de lo real que tenemos enfrente de nosotros. Y bueno, un quinto aspecto que sería ya como el resultado de practicar ese equilibrio entre dar y tomar. Y el equilibrio entre dar y tomar no es que doy lo mismo que tomo. El equilibrio entre dar y tomar es que doy lo máximo y tomo lo menos. Entonces, si acompañamos esto con gratitud, con disfrutar la prosperidad de las otras personas y con el desapego, entonces vamos a sentirnos siempre merecedora de lo mejor. Y cuando nos sentimos ser seres merecedores, eso nos da seguridad, eso nos protege del miedo. El miedo es siempre, ¿y si pasa esto en el futuro? ¿Y si tiene que ver con algo que pueda venir o algo que no llegue, algo que pueda pasar, algo que no pase? Es una inseguridad o el sentimiento de que algo malo puede venir. Y eso no es prosperidad. Que nos llegue cosas buenas, sí, pero que nos llegue cosa mala no es prosperidad. Entonces el sentimiento de prosperidad es que lo que me va a llegar es lo mejor, lo que me va a llegar es bueno. Claro, eso no puede ser una palabra que yo digo, es un sentimiento que yo emerjo cuando yo he hecho lo anterior. Cuando doy, estoy en esa disposición de dar, de gratitud, de disfrutar la prosperidad de otros y de desapego, entonces me voy a sentir una persona muy merecedora. Y los miedos se van a ir disminuyendo, lo puedo ir también identificando. Entonces, en resumen, definitivamente cualquier práctica de yoga que trabajemos con rigor, que seamos consecuentes, nos va a llevar a un sentimiento de prosperidad, porque el yoga nos va a poner en el camino de crecer, en estar unido con las demás entidades que los seres humanos se relacionan. Consigo mismo primero que todo, con otros seres humanos, con el ser supremo y con la materia, con la naturaleza. Entonces, esa unión nos va a ayudar a sentir que lo tenemos todo, a experimentar plenitud, y eso es un sentimiento de prosperidad. Y la sugerencia de revisar, sudar y tomar, busque formas de conscientemente llevar a la mente a experimentar gratitud, a crear sentimientos de gratitud, de agradecimiento. Vamos a educarnos para que emerja naturalmente un sentimiento de prosperidad, de disfrute, de felicidad frente a la prosperidad de otros. Vamos a trabajar los apegos y vamos a experimentar el sentirnos merecedores. Muchas gracias.
Pueden compartir sus comentarios y les responderemos en su momento. Y vamos a terminar con un tiempo de bienestar interior. En este momento me permito estar en unión conmigo mismo, ir hacia mi interior, encontrarme con lo más puro y elevado que hay en mí, esa entidad espiritual pura, virtuosa, noble, ese ser espiritual que tiene anhelos hermosos, puros. Reconozco en mí esos sentimientos de donar, cooperar, ayudar. En esos anhelos de cooperar, de ayudar, de dar, está el reconocimiento de mi poder interior, de mis capacidades, de la abundancia, de las posibilidades, de mi prosperidad. Yo estoy lleno de recursos y virtudes. Estoy lleno de sueños lindos, de sueños nobles, de propósitos elevados. Y puedo ser cada día más consciente de mis deseos puros, más coherente, llevándolos a la práctica, viviendo una vida más en armonía con lo que realmente aprecio, con lo que realmente vale para mí. De esa manera fortalezco la unión conmigo mismo, fortalezco mi equilibrio interior, la armonía en el ser. Y desde esa unión, desde ese ser más coherente internamente, florece la armonía en mi relación con otras personas.
tengo derecho a tener relaciones armoniosas. Y mi corazón también tiene el deseo de ayudar, de hacer felices, de estar en armonía con quienes me rodean. Solo tengo que prestar más atención a ese ser puro que vive en mí, a mis anhelos puros, y estar más consciente de mi poder interior, de mi riqueza interna, de mis recursos interiores, mis virtudes. Voy a estar más atento con mis virtudes y las virtudes de otras personas. Om Shanti. Soy un ser de paz. Soy paz, paz.